Mis queridos amigos, hoy me presento ante ustedes con un mensaje que arde en mi alma. Una verdad tan urgente que no puede ser ignorada. Si tan solo pudimos escuchar los ecos de la eternidad, los gritos de aquellos que ya no están entre nosotros, pero que ahora están perdidos para siempre. Si tan solo pudimos ver, por un instante, la realidad aterradora que espera a quienes creyeron que tenían más tiempo. Cada hora, preciosas almas se deslizan hacia la eternidad, no porque no conocieran a Jesús, no porque jamás se hayan sentado en una iglesia o cantado los antiguos himnos. No, están allí por una sola razón: el pecado. Ese enemigo silencioso que engaña, ciega y destruye. El pecado susurra que aún hay tiempo, que puedes esperar, que mañana será un mejor día para arrepentirte. Y mientras tanto, arrastra a hombres y mujeres más y más cerca del abismo. Hoy te hago una pregunta que no puedes evadir. ¿Qué harás con tu pecado? Puedes ignorarlo, puedes disfrazarlo, puedes llamarlo por otro nombre, pero una cosa es inquebrantable: el pecado lleva a la condenación. Y lo más aterrador es que muchos no se dan cuenta hasta que es demasiado tarde. Antes de continuar, déjame compartir contigo 5 verdades innegables que exigen nuestra atención y respuesta. Estas no son palabras simples. Son la diferencia entre la vida y la muerte, entre el cielo y el infierno. Escucha con un corazón abierto, porque el Espíritu de Dios te está hablando ahora mismo. No ignores este llamado. No es mi voz la que debes oír, es la del Señor. Si nada más queda grabado en tu corazón hoy, que sea esto: el pecado no es un simple error, es una sentencia de muerte. Vivimos en un mundo que ha suavizado el pecado. Lo ha adornado con nuevos nombres, lo ha disfrazado de inofensivo. Todos cometemos errores, dicen, como si el pecado fuera un simple desliz, un accidente menor en el camino de la vida. Pero déjame decirte algo hoy: el pecado no es un error. Un error es cuando olvidas un número en una ecuación matemática. Un error es enviar un mensaje equivocado a la persona equivocada. Un error es tomar la salida incorrecta en la carretera y tener que regresar. Pero el pecado es rebelión. Es un acto deliberado contra un Dios santo. Es traición al Rey de Reyes. Cuando Eva pecó en el jardín, no fue un simple descuido. Fue una decisión consciente de desobedecer a Dios. Y en ese instante, la muerte entró al mundo. No solo la muerte física, sino la muerte espiritual. Una separación eterna de Dios. Desde ese momento, cada ser humano nacido en este mundo heredó esa misma naturaleza pecaminosa. No necesitas enseñarle a un niño a mentir o a ser egoísta. Nace con esa inclinación. ¿Por qué? Porque el pecado está en nuestro ADN. La Biblia lo dice claramente en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. El pecado no solo conduce a la muerte, gana la muerte, merece la muerte. Si trabajas en un empleo, esperas recibir un salario, el pago por lo que hiciste. El pecado también paga un salario, pero su recompensa no es dinero, ni fama, ni éxito, es la muerte. Y no solo la muerte física, sino una muerte eterna. Jesús, el mismo que habló más del infierno que del cielo, lo describió como un lugar de llanto y crujir de dientes, donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Un lugar de oscuridad, de tormento, de arrepentimiento sin fin. Pero lo más aterrador es que muchos que se llaman cristianos están en camino allí ahora mismo. El infierno no es solo para el asesino o el ladrón. El infierno es para el mentiroso. El infierno es para el chismoso. El infierno es para el que guarda rencor en su corazón. El infierno es para el que canta en la iglesia el domingo, pero vive para el mundo el lunes. El infierno es para el que sabe lo que es correcto, pero elige ignorarlo. Cada hora, personas que una vez levantaron sus manos en adoración, que una vez dijeron ser cristianas,
se deslizan hacia la eternidad perdida para siempre. No porque no conocieran la verdad, sino porque la ignoraron. Jesús dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Lo escuchaste? No todo el que dice, Señor, entrará. No todo el que hace una oración será salvo. No todo el que se llama cristiano llegará al cielo. Porque el pecado no es un error, es una sentencia de muerte. Y si no se trata, si no es arrepentido, si no está cubierto por la sangre de Jesús, te arrastrará a un lugar del que no hay retorno. No digo esto para asustarte, sino porque te amo. No quiero ver otra alma desde sin preparación. Dios te está llamando a despertar. La esperanza solo se encuentra en Jesucristo. Solo Él puede romper el poder del pecado y borrar la sentencia de muerte sobre tu alma. El tiempo es ahora. Cada hora, el pecado envía almas al infierno. ¿Qué harás con esta verdad? Estar en la iglesia no significa estar en Cristo. Hay millones de personas cantando, orando y escuchando sermones, pero con corazones lejos de Dios. Tienen religión, pero no relación con Él. Jesús nos advirtió en Mateo 7:22-23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estos no son ateos, sino personas que creían estar salvas. Estaban en la iglesia, pero nunca fueron transformadas. Judas Iscariote es el ejemplo perfecto. Caminó con Jesús, vio milagros, escuchó sus enseñanzas, pero lo traicionó. Estuvo cerca de Cristo, pero nunca en Cristo. Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. No dijo que asistir a la iglesia o hacer buenas obras da fruto, sino que permanecer en él es la clave. Pablo nos exhorta en 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. La prueba no es cuán a menudo vas a la iglesia o cuánto conocimiento bíblico tienes, sino si Cristo realmente vive en ti. Si es así, habrá transformación y un hambre por la justicia. Pero si tu fe es solo apariencia, estás en peligro. No digo esto para condenarte, sino para despertarte. El infierno estará lleno de personas que pensaron que tenían tiempo para arrepentirse. Uno de los mayores engaños del diablo es hacerte creer que aún tienes tiempo. Proverbios 27. Uno nos advierte. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué traerá el día. La muerte llega sin previo aviso. No esperes, examina tu corazón. Asegúrate de que realmente perteneces a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Lucas 12, 16-21. Nos habla de un hombre rico que confió en su prosperidad, construyó graneros más grandes y pensó que tenía años de tranquilidad. Pero Dios le dijo, tonto, esta misma noche te pedirán tu alma. Murió de inmediato, y su riqueza no pudo salvarlo. Muchos hoy viven igual, planean su futuro, persiguen sueños, pero nunca consideran su alma. Creen que tendrán tiempo para arrepentirse, pero el infierno está lleno de quienes pensaron lo mismo. Se sentaron en iglesias, sintieron la convicción del Espíritu Santo, pero dijeron, hoy no. Tal vez por miedo, tal vez por amor al pecado, pero esperaron demasiado. Otro ejemplo es el hombre rico de Lucas 16-19-31, que vivió en lujo ignorando a Dios. Cuando murió, se encontró en tormento, rogando por una gota de agua. Pidió advertir a sus hermanos, pero ya era tarde. El infierno está lleno de quienes planearon arrepentirse, pero nunca lo hicieron. Mientras Satanás susurra, tienes tiempo, Jesús dice en 2 Corintios 6:2, ahora es el día de salvación. La Biblia describe el infierno como llanto y rechinar de dientes. No solo por el dolor,
sino por el arrepentimiento eterno. Imaginar cada sermón ignorado, cada llamado rechazado, sin poder volver atrás. No caigas en la trampa de creer que puedes esperar. Muchos que pensaron así, hoy arden en el infierno. La tibieza espiritual es otro engaño. Apocalipsis 3:15-16 dice que Dios vomita a los tibios. Muchos quieren lo suficiente de Jesús para sentirse seguros, pero lo suficiente del mundo para encajar. Quieren salvación sin rendición, cielo sin santidad, perdón sin arrepentimiento. Santiago 4:4 advierte que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. El pecado nunca se satisface con poco, siempre pide más. Satanás no busca que abandones tu fe de golpe, solo pequeños compromisos. Un poco de deshonestidad, impureza, distracciones. Poco a poco, el corazón se aguanta y lo que antes traía convicción, ahora parece normal. Hebreos 2. Uno advierte que debemos prestar atención para no desviarnos. Jesús dijo en Mateo 7:13-14 que el camino ancho lleva a la destrucción. Muchos asumen que están en el camino angosto, pero viven en compromiso, y ese camino los lleva a la perdición. Muchos en el infierno una vez adoraron en la iglesia, planearon entregarse a Dios, pero nunca lo hicieron. No juegues con la eternidad. El único escape es la cruz. En Juan 14:6, Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay muchas formas de llegar al cielo, solo una: Jesús. Efesios 2:8-9 nos dice que la salvación es por gracia, no por obras. Ninguna cantidad de buenas acciones, diezmos o asistencia a la iglesia puede borrar el pecado. Solo la sangre de Cristo lo hace. Los dos criminales junto a Jesús en la cruz tuvieron la misma oportunidad. Uno rechazó a Cristo y el otro se arrepintió. Uno fue al paraíso, el otro a la condenación. ¿Cuál elegirás tú? El tiempo se acaba.